¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, iglesia. Qué bueno poder encontrarnos esta mañana de día domingo para alabar juntos al Señor, cada quien en nuestros hogares. Ha sido una bendición en estos días poder estar conectados de alguna manera con los diferentes hermanos y hermanas de la iglesia, escuchando saludos de las hermanas, escuchando comentarios de los hermanos, tratando de encontrarnos por la noche en un tiempo de oración en casa. Esta dinámica nueva que Dios nos permite experimentar es un desafío a nuestra fe. Es un desafío para poder seguir tomados de la mano de nuestro Señor y poder confiar en Él, en su palabra y en sus promesas. Esta mañana que nos congregamos, esta mañana de victoria que nos congregamos para celebrar, es un buen tiempo de estar en familia. Es un buen tiempo para tomar la Escritura y afirmar lo que el Señor ya nos ha dicho en ella. Esta mañana queremos enviar un saludo muy especial a nuestros hermanos y hermanas mayores de la iglesia. Sabemos, usted lo sabe, que no todos tenemos la oportunidad de ir al canal de YouTube de la iglesia y poder escuchar las diferentes noticias, los diferentes estudios, pero queremos animarle esta mañana y quiero pedirles de favor que usted pueda compartir con otros hermanos y hermanas de la iglesia que de seguro les cuesta un poco poder accesar al canal de YouTube de la iglesia, que usted pueda hacerlo por ellos, pueda comunicarse con ellos y permitirles a ellos también escuchar los estudios, los saludos, los comentarios que estamos enviando a través de este medio. Queridos hermanos, esta mañana de culto en nuestros hogares, quiero invitarles a tener un tiempo de alabanza con nuestros hermanos del ministerio. Alabemos al Señor. Porque Él vive, no temo el mañana. Dios envió a su Hijo Jesús. Cantemos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón.
por mí murió en el Calvario, y de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo, y que la vida vale porque Él vive hoy. Amén. Sublime gracia ven, Señor, que a un infeliz salvó.
quiero alabar al Señor por estos tiempos de alabanza que hemos tenido en los diferentes videos que se han estado subiendo. Ha sido una dinámica desafiante. Es desafiante poder encontrar a los hermanos del Ministerio de Alabanza y que cada uno de ellos pueda grabarse por aparte y luego entrar a un proceso de edición de los videos que usted escucha y ve a través del canal de YouTube. Pero sabe, Dios ha estado enseñándonos no solo paciencia, Dios ha estado enseñándonos contentamiento en medio de la prueba. Y estoy seguro, hermanos, que ustedes en sus casas han tratado la manera de encontrarse con el Señor a solas, en medio de la ocupación del hogar, en medio de las noticias que se escuchan afuera y en medio del desafío de tener a nuestra familia, a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, tenerlos entusiasmados, tenerlos ocupados y tenerlos con esperanza en el corazón. Pero sabe, Dios está con nosotros. En medio de todo lo que podamos estar experimentando, en medio de todo lo que podamos estar escuchando, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra del Señor nos recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y llevarnos aún más allá de aquel momento tan difícil, oscuro, doloroso como lo puede ser la muerte. Dios está con nosotros, hermanos, animémonos. Dios está enseñándonos cosas nuevas y Dios está permitiendo que podamos experimentar el amor de iglesia, el amor de familia en una dimensión nueva. ¿Sabe? Insistimos anteriormente de que dentro de las iglesias lo más valioso no es el edificio, no son los recursos que la iglesia pueda tener. Eso no es lo que nos da identidad de familia de la fe. Son recursos que nos ayudan en este tiempo a poder estar juntos, a poder estar conectados. Pero la identidad de ser familia de fe, de ser iglesia, tiene que ver con la fe y el amor que nos profesamos los unos a los otros. Por esa razón yo he insistido de que hay muchas personas en este tiempo que llegaban a los templos, que llenaban los templos, pero sin llegar a tener pertenencia y amor para con los hermanos y hermanas con las cuales y con los cuales se sentaban. Qué interesante y qué valioso es para aquellas iglesias, y me atrevería a decir para nosotros como Iglesia Nazaret, que hemos podido experimentar el amor de los hermanos y de las hermanas en tiempos buenos y en tiempos no tan buenos. Eso es lo que define a una iglesia, el amor, la pertenencia que puedan tener los miembros los unos con los otros. Es triste pensar que hay iglesias que se llenan o templos que se llenaban con gente que no tenía ningún compromiso con los proyectos de esa comunidad, con las personas de esa comunidad. Gente que entraba a las iglesias o a los templos o a las salas de reunión tratando de encontrar aquellos lugares que estuvieran mejor ventilados, que tuvieran alfombra, que se reunieran quizás en un hotel y que pudieran tener recursos de multimedia. Eso no es lo que define a una iglesia. Lo que define a una iglesia es la fe en común que tenemos con Jesús, el amor que nos tenemos los unos con los otros, ese amor que nos lleva a interesarnos en la vida del hermano o de la hermana, cómo le estará yendo, cómo le estará pasando, cómo estará luchando en medio de esta prueba y sobre todo la misión que compartimos que Dios nos ha delegado. Eso es lo que define a una iglesia. Y puedo decir que estas tres características yo puedo verlas palpables dentro de nuestra comunidad de fe, dentro de nuestra iglesia. Hermanos que se interesan por la vida de los otros hermanos en medio de pruebas, el amor que se profesan los unos con los otros y el compromiso que tenemos en la misión que Dios nos ha dado de poder orar por los misioneros, de poder enviarles las promesas de fe que recogemos, que cada uno entregamos en el alfolí. Ese compromiso de llevar el evangelio hasta lo último es un elemento vital en la identidad de la iglesia del Señor. Yo doy gloria a Dios esta mañana de domingo de resurrección, porque podemos participar de una iglesia que no la define el edificio, que no la define las instalaciones, que no la define los recursos que Dios en su soberanía y en su misericordia nos ha dado, que podemos ser parte de esta iglesia que comparte el amor, la preocupación, las cargas los unos con los otros y compartimos una visión que Dios nos ha dado.
Queridos hermanos, querida iglesia, vendrá tiempo nuevo, vendrán tiempos diferentes. Quizás vendrá paulatinamente tiempo donde tendremos que encontrarnos de nuevo, donde nos volveremos a encontrar, donde volveremos a estar juntos en un edificio, en una sala para poder alabar al Señor. Pero este tiempo es un tiempo diferente. Es un tiempo para experimentar la identidad de ser iglesia en una nueva dinámica. Ore por sus hermanos de la escuela dominical. Levante el teléfono, tome el teléfono, mande un mensaje para animar a otros hermanos de la iglesia. Pregunte, escuche, vea los videos que estamos subiendo de los saludos de los misioneros, de las peticiones de los misioneros, y trate la manera de mantener viva esa llama de lo que significa ser miembro de una iglesia. No un mero asistente, no un prosélito, que en este tiempo está muy de moda, que las iglesias están buscando prosélitos por todos los cantones, por todas las colonias, por todas las calles, tratando de demostrar el nombre de su iglesia. Eso no es hacer discípulos, eso es hacer prosélitos, eso es aprovecharse de la vulnerabilidad psicológica de la gente en medio del temor. Dios nos ha mandado a hacer discípulos, y discípulos son aquellos que renuncian al mundo, a su yo, y deciden seguir a Jesús a costa de todo. Hacer prosélitos es muy fácil, y es muy fácil hacer prosélitos en este tiempo. Queridos hermanos, querida iglesia, vamos a orar en este tiempo antes de abrir la palabra del Señor. Señor, gracias porque podemos estar juntos en un mismo espíritu, en una misma fe, compartiendo la identidad que tú nos das como iglesia. Te doy gracias, Señor, porque este día domingo podemos alabarte, podemos abrir tu palabra y podemos, Señor, prestar atención a lo que tú quieres decirnos en este tiempo. Fortalece tu iglesia, anima a tu iglesia, despierta a tu iglesia para poder proclamar las buenas nuevas en medio de este tiempo de crisis. Abrimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido desafiante y muy edificante en estos días poder revisar la última semana del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús entre sus discípulos. Y qué interesante, porque cada día que hemos subido un pequeño video para escuchar el relato bíblico, siempre la palabra tiene algo nuevo que decirnos. Y estoy seguro que su vida, mi vida y la vida de todos nosotros ha sido edificada por los relatos bíblicos de esa última semana. Siempre el Señor tiene algo que recordarnos, exhortarnos y enseñarnos. Hemos llegado al día domingo, un día de victoria, un día de celebración, el conocido Domingo de Resurrección. Y yo quiero invitarle esta mañana, a la luz de lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20, que podamos escuchar o leer. Si usted tiene una Biblia cerca, por favor búsquela allí en Juan capítulo 20. El pasaje que vamos a leer es un pasaje conocido. Es el relato que Juan nos da de aquella mañana. Dice en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? La mujer les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques o suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor
y que Él le había dicho estas cosas. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, el relato del Evangelio de Juan en el capítulo 20 nos vuelve a colocar en el camino correcto en medio de cualquier circunstancia que como pueblo de Dios estemos viviendo. Este relato de aquella mañana de domingo de resurrección nos ayuda a entender y nos da una perspectiva fresca para poder caminar miles de años después de aquel acontecimiento. Es un relato que todo el pueblo de Dios quizás lo conoce. Es un relato que cualquiera de nosotros o nuestros hijos, los pequeños de la iglesia, lo pudieran recitar y decir de memoria. Es un relato tan fresco, a pesar de que ha transcurrido miles y miles de años, es un relato que sigue vivo, que sigue desafiándonos como desafió a aquella mujer en el capítulo 20. El relato bíblico dice que era muy temprano, muy de mañana, y usted sabe que ya los discípulos habían corrido a la tumba ante la noticia que habían tenido, habían llegado a la tumba. Pero Juan se encarga de colocar a un personaje que nos desafía esta mañana de domingo. Juan habla de María, una mujer piadosa, una mujer que amaba a Jesús, una mujer que había mostrado todo su amor, toda su entrega, toda su decisión de seguir a Jesús. Y dígame usted, hermano, dígame usted, si no seguir a Jesús, si entregarse a Jesús como lo hacía aquella mujer, no significa ser discípulo del Señor. Es decir, discipulado, ser discípulo de Jesús tiene que ver con entregarse completamente a Jesús. Es decir, Jesús se convierte en el centro de la vida de esa persona. No hay nada más, no hay nadie más, no hay ninguna otra cosa en este mundo que pueda llamarle la atención, que pueda apasionar su corazón, sino Jesús. Eso es ser discípulo de Jesús, muy diferente a la caricatura que muchas iglesias y muchas personas tratan de vivir de una manera religiosa en este tiempo. Tan solo prosélitos, tan solo conocidos de Jesús, tan solo personas que conocen de Jesús, han escuchado de Jesús, han leído quizás la Biblia misma, pero no han decidido hacer de Jesús el centro de sus vidas. No han decidido rendir toda su vida y entregar toda su vida a Jesús. Es decir, que Jesús sea sus pensamientos, que todos sus pensamientos que puedan abrazar su mente son los pensamientos de Jesús. María, dice Juan, llegó temprano al lugar donde habían colocado al Señor Jesús. Ya el viernes ha pasado. La victoria está asegurada. Jesús ha derrotado ya al enemigo público que toda la humanidad tenía. Jesús le ha quitado el dominio a aquel que tenía el dominio, el poder de la muerte. Jesús ha vencido la muerte y ahora le va a demostrar a sus discípulos y a todos aquellos que se acercan a este relato que Él es el Rey victorioso. María está allí, pero María se encuentra en una condición que la entendemos perfectamente bien. Una condición donde cada uno de nosotros ha caminado en ese pasillo, ha transitado en ese sendero, ha peregrinado por ese camino. María se encuentra con un corazón lleno de llanto, de dolor, de desconsuelo, de desesperanza y podríamos decir de frustración. Ama a Jesús. Jesús ha amado también a esa mujer, a esos discípulos, pero ahora esta mujer va a encontrarse en medio de una situación donde va a tener que aprender varias lecciones, querida iglesia. Dice el relato bíblico que aquella mujer se encontraba llorando, al punto que los ángeles, los seres angelicales que se encontraban en el lugar donde habían puesto a Jesús, le hacen la misma pregunta que después Jesús le va a hacer: ¿por qué lloras? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón que estás llorando? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás lamentándote? Y bueno, cualquiera de nosotros podría decir, bueno, ¿qué pregunta esa? Que no entiende que lo que más amaba, que lo que ella tenía antes ya no lo tiene, que lo ha perdido, que se ha esfumado, que ahora ella está en crisis. ¿Qué pregunta? ¿Por qué lloras? Pero qué tremendo, hermanos,
e iglesia, porque nosotros también entendemos lo que María está experimentando. En medio de situaciones quizás como esta que estamos viviendo, donde aquello que lo teníamos ahora ya no está, donde aquella comodidad, aquel confort, aquella seguridad que antes gozábamos, como el movernos con libertad, como el acercarnos con libertad, como el tener un trabajo que nos daba recursos, que nos daba el pan, ahora ya no lo tenemos. Nosotros la entendemos bien a esta mujer porque está desconsolada, está llorando, tiene su corazón lleno de tristeza, sus ojos llenos de lágrimas. Y usted sabe la continuación del relato. Jesús va a entrar a la escena y ella va a estar delante de Jesús. Pero ella está tan cargada de murmuración, su corazón, su boca, sus labios, su mente está tan cargada de dolor que no va a lograr visualizar a Jesús, que Jesús está con ella. Hasta el punto que Jesús va a pronunciar su nombre, María, como quizás antes Jesús le llamaba con un tono dulce o con un timbre de voz que María, aunque cualquier otra persona podía decirle su nombre, ella sabía cuando Jesús pronunciaba su nombre. Jesús le va a decir, María, ¿por qué lloras? Y entonces María va a verlo y María va a contemplarlo. Y no solo va a verlo, contemplarlo, sino que ahora María lo va a agarrar fuertemente. María lo va a tomar fuertemente, lo va a apretar fuertemente, quizás como diciéndole, ahora no te suelto. Te he encontrado, como se lo ha dicho al hortelano anteriormente. ¿Dónde lo has puesto? Dime, ¿dónde lo has puesto para que yo vaya y lo lleve? Ahora María, cuando ve que Jesús está allí, por quien llora, aquello que le daba seguridad, aquello que le daba provisión, ahora María lo va a abrazar al punto que Jesús le va a decir, suéltame, suéltame, aquí no termina la historia, suéltame, suéltame María, suéltame. Como diciéndole ahora debes de aprender a experimentar mi presencia de una nueva manera. Todavía no subo a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos, ve y dale las buenas nuevas a mis hermanos y diles que voy delante de ellos, que los espero como se los había prometido. Qué relato, hermanos, qué relato, iglesia, qué motivación que podemos encontrar en la palabra. Qué bueno que esta mañana podemos abrir la palabra y echar un vistazo, asomarnos por la ventana y ver a esta mujer en un momento donde usted y yo también nos vemos reflejados, llorando, afligidos, temerosos, con preguntas, con dudas, con temores. Y qué bueno, porque la misma lección que Jesús le va a dar a esta mujer y la misma lección que esta mujer va a aprender, nosotros también la podemos recordar. Queridos hermanos, yo creo que hay varios principios en esta mañana. Este tiempo es un tiempo de cantar. Este tiempo no es un tiempo de llorar. Este tiempo es un tiempo de celebrar. María debía de entender que Jesús, lo que había sucedido con él, es lo que justo Jesús le había dicho antes que iba a padecer, que era necesario que padeciera. María iba a entender junto con los demás discípulos que por fin se había cumplido. El Cordero sin mancha había entregado su vida por rescate de toda la humanidad y ahora era un tiempo de celebrar. El enemigo más poderoso que ellos tenían y que la humanidad tenía, la muerte que interrumpió el plan de Dios, ahora ha sido vencido. Ya no hay más aguijón de la muerte que pueda detener el plan de Dios. Jesús ahora se ha levantado de la muerte, ha vencido la tumba y el enemigo público que tenía sus discípulos y que tenemos todos nosotros ha sido vencido. Hay esperanza, hay victoria. No es tiempo de llorar, no es tiempo de estar angustiados, no es un tiempo de estar llenos de temor, es un tiempo, va a aprenderlo María, un tiempo de victoria, de canto, de celebración.
Y queridos hermanos, yo quiero animarles a ustedes, que en medio del panorama lúgubre, en medio del panorama sombrío, en medio de los temores, en medio de las amenazas, en medio del pánico, usted y yo como pueblo de Dios podamos entender que el temor que necesitamos nosotros temer no es a la muerte. No es, todos vamos a morir, pero el temor mayor que usted y yo debemos de enfrentar no es a la muerte, es aquel que puede dar vida y quitar vida. Y ese temor, ese dominio de la muerte ha sido vencido. Ese dominio de la muerte que tenía llena de temor a toda la humanidad, dice el escritor a los Hebreos, ha sido vencido. Y ahora usted y yo podemos celebrar. Ahora usted y yo podemos tener cántico de esperanza, cántico de gozo en nuestra garganta. María va a entender eso. No es un tiempo de llorar. Mire lo que dice allí en Juan siempre, en el capítulo 11. Cuando los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Jesús le hace la misma pregunta, ¿por qué lloras? No es un tiempo de llorar. Y luego María va a entender que es un tiempo para experimentar a Jesús en una nueva dinámica. Cuando Jesús le dice, suéltame, ya no me apretes, ya no me abraces. Cualquiera de nosotros podría pensar, bueno, qué injusto el Señor. ¿No ve a la mujer que está desconsolada, llorando por lo que había perdido? ¿No ve que esta mujer lo ama y por fin lo ha encontrado? ¿Y por qué ahora Jesús le dice, suéltame, ya no me abraces? María va a tener que aprender a experimentar la presencia de Jesús de una manera diferente, de una manera nueva. Y hermanos, aquí creo que hay un desafío para nosotros. En segundo lugar, es un tiempo, sí, de celebrar, pero en segundo lugar es un tiempo de dejar de abrazar formas, parámetros, esquemas antiguos, los cuales quizás nos servían para experimentar a Jesús, para vivir la fe. Jesús es el camino y Él nos lleva día a día en la vida cotidiana y nos está llevando en esta nueva etapa a experimentar su presencia de una manera nueva, de una manera dinámica, de una manera fresca. Y eso es desafiante, hermanos, porque muchas veces estamos acostumbrados y fácilmente nos acomodamos a esquemas y formas que de alguna manera nos han ayudado en la vida a vivir la vida cristiana, a experimentar la vida cristiana. Pero no lo olvide, la vida cristiana es comunión con Jesús. Y comunión con Jesús significa día a día escuchar su voz, obedecer su voz, caminar con Él. María ahora debe de entender a la luz de este pasaje que un nuevo tiempo ha llegado, que ahora ella y los discípulos, sus hermanos, iban a comenzar a experimentar una nueva etapa en su fe. Un nuevo tiempo de experimentar la provisión de Jesús. Claro, en el esquema anterior o en la etapa anterior habían tenido a Jesús cerca. Si tenían temor, podían llegar donde Jesús y escuchar audiblemente sus palabras. Si tenían hambre, Jesús podía hacer un milagro y darles comida. Pero ahora en esta nueva etapa, el mismo Jesús que ahora está con ella, que ella no podía verlo, que no podía visualizarlo, ahora ella va a entender que ese mismo Jesús es el Jesús que está con ella y que va a caminar con ella como proveedor, como aquel que le da paz, como aquel que le da gozo, como aquel que la levanta cuando está triste, como aquel que camina con ella cada día. Queridos hermanos, sin lugar a dudas, usted y yo necesitamos aprender. Y este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia mundial, al pueblo de Dios nos está enseñando que Jesús es el camino, que las formas, los esquemas, las dinámicas que quizás nos han ayudado a caminar en la vida cristiana, no es el fin último. El fin último es Jesús. Caminar con Jesús de una manera fresca, como Él nos llama y nos invita a hacerlo. Es un tiempo de celebrar. Es un tiempo de aprender, de experimentar a Jesús de una manera nueva y cotidiana, diaria, a la luz de la palabra.
Pero en tercer lugar, hermanos, además de que es un tiempo de celebrar, un tiempo de dejar de abrazar esquemas antiguos, es un tiempo de contemplar a Jesús sentado en su trono. María, cuando escucha que Jesús le dice, ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre. ¿Qué significa eso para María? ¿Qué significó eso para María? ¿Qué significa eso para nosotros ahora? ¿Qué significa eso para el pueblo de Dios? ¿Qué significa que Jesús le diga a esta mujer, ve y diles que subo a mi Padre? Bueno, sí, tenía que ver con que si Él no subía, el Consolador no iba a descender a estar con ellos siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Pero yo creo que hay un principio también, que cuando Jesús sube a su Padre, Él se sienta en su trono. Y dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de su Padre, en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está intercediendo por nosotros, dice la palabra, sentado a la diestra de su Padre. No solamente María iba a tener ahora a Jesús cerca del Padre, intercediendo por ella en medio de la debilidad, sino que Jesús ahora le dice a María y le dice a los discípulos, escuchen, subo a mi Padre. Yo reino, yo gobierno, no importa que Roma los persiga. No va a importar que Roma y los emperadores que van a venir más adelante los van a perseguir, los van a mandar a la cárcel, los van a mandar a castigar. No importa, yo gobierno. No lo olviden, yo subo a mi Padre y estoy sentado en mi trono, gobernando. Roma, como significaba para María y los discípulos de Jesús, despiadada. Los emperadores despiadados. Pero el tiempo de reinado de Roma iba a ser corto. El tiempo donde ellos, con toda su maldad y todo su poder, como cualquier otro imperio en la tierra, es corto. El tiempo corto, porque aquel que reina y reinará justamente por toda la eternidad es Jesús. Y María debía de entender que Jesús subía a su Padre. Es un tiempo de celebrar. No es un tiempo para abrazar esquemas antiguos. Es un tiempo, en tercer lugar, de contemplar a Jesús que sube a su Padre, sentado en su trono, reinando. Hermanos, ante las noticias que escuchamos de gobiernos a nivel mundial, de Europa, de Asia, queriendo adueñarse el control del mundo y tratando de mostrarse como la solución a la humanidad, no lo olvide, no es ningún gobierno, no es ningún presidente, por más atractivo que se quiera mostrar en las redes sociales, no es ningún gobernante carismático. El que gobierna y reina y lo hará eternamente tiene un nombre y es Jesús. Tu Dios, tu Señor, tu pastor, tu Rey. María debía de contemplar ahora a Jesús en una posición diferente, sentado en su trono a la diestra de su Padre. En cuarto lugar, querida iglesia, en ese relato de Juan capítulo 20, María tiene que aprender no solo que es un tiempo de celebrar, es un tiempo de gozo, no solo que ya no es un tiempo de abrazar esquemas antiguos, diferentes, como le habían funcionado antes, ahora tiene que experimentar la presencia de Jesús de una manera fresca. En tercer lugar, tenía que contemplar que Jesús estaba sentado ahora a la diestra del Padre. Pero en cuarto lugar, llama la atención cuando Jesús despierta a esta mujer de su llanto, de su lamento. Porque igual a esta mujer somos número uno para lamentarnos. Somos número uno para murmurar, Señor, ¿por qué han cerrado los templos? Señor, ¿por qué ya no puedo ir allá? Señor, ¿por qué no me puedo mover? En medio del lamento, esta mujer tiene que aprender que Jesús sube a su Padre. Y cuando Jesús le dice, mira, suéltame, abre los ojos, ve y diles, y escuche, subráyelo, a mis hermanos. Qué tremendo, hermanos. Porque aquí hay un cuarto principio. María debe de aprender ahora a contemplar a Jesús en su posición tan sublime como hermano de ella.
El escritor a los Hebreos en el capítulo 2 va a hablar también de esta posición de Jesús como hermano nuestro, como hermano de los descendientes de Abraham, va a decir, de los discípulos, ahora de su iglesia, de los discípulos de Jesús. María debe de contemplar a Jesús como su hermano. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 habla, tenemos a un sumo sacerdote, a ese hermano que lo ha dicho antes, que puede compadecerse de nosotros. ¿Sabe por qué puede compadecerse de nosotros? Porque también como nuestro hermano en carne que caminó en esta tierra, que fue sometido a un sufrimiento estresante en sus últimas horas de agonía, puede entonces no solo teóricamente decirnos, como muchas veces nosotros le decimos a la gente, ay hermano, hermana, qué difícil, voy a orar por usted, lo entiendo. No lo entendemos, porque a menos que hayamos experimentado en carne propia, en carne viva, el sufrimiento que aquella persona nos está contando, entonces podemos decir, lo entiendo. ¡Qué alivio! ¡Qué ayuda que nos da el poder contemplar ahora, después de esa mañana de resurrección, que Jesús ahora reafirma a María y a sus discípulos que Él es nuestro hermano, que se compadece de nosotros, que puede hacer misericordia con sus hermanos, que nos entiende en medio de la incertidumbre, que nos entiende en medio del sufrimiento, que nos entiende en medio de la prueba, porque es nuestro hermano. ¡Qué tremendo! Y finalmente María, allí en esa mañana de domingo de resurrección, María tiene que ir donde los discípulos, porque Jesús le ha dicho, ve y diles, dale las buenas nuevas. María tiene que reafirmar en su corazón, en quinto lugar, que ese encuentro con Jesús en esa mañana de resurrección le reafirma a ella y a sus hermanos, discípulos, la misión que Dios le ha encomendado a la iglesia. Hermanos, los templos están cerrados. Muchos ministerios están cerrados. Pero la palabra no está presa. La palabra sigue corriendo. Y la misión que Dios le ha dado a la iglesia es predicar las buenas nuevas. Predicar la palabra. Y la iglesia, como María lo entendió y los discípulos lo entendieron, no importa qué imperio esté en control, no importa la pandemia que pueda estar de moda, no importa la crisis que pueda tener el pueblo de Dios tiene una identidad, tiene una vocación, son peregrinos en esta tierra y la misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por la creatividad de la iglesia en este tiempo, por la dinámica nueva que la iglesia está encontrando en este tiempo. No solo esta iglesia local de la cual usted y yo formamos parte, que quizás podamos decir, bueno, tenemos una clínica donde se predica la palabra, donde se atiende la necesidad física de la gente, pero la creatividad de hermanos y hermanas, ustedes hermanos, que han tenido creatividad de cómo hacer llegar el mensaje de salvación en medio de este tiempo a otros. La mañana de resurrección nos recuerda que la iglesia tiene una vocación, tiene una misión, predicar las buenas nuevas. Jesús le dice a María, ve y diles, ve y cuéntales. Y quizás Dios nos dice después de esta mañana de resurrección, recuérdalo, tienes una misión, ya no te lamentes, celebra. Tienes una misión, levántate, tienes una misión, predica, habla, comparte de las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios pueda darnos un tiempo a cada uno de nosotros y a la iglesia en especial esta mañana de resurrección, donde a la luz de lo que sucedió aquella mañana en la vida de esta mujer, por lo menos estas 5 cosas, estos cinco principios, podamos subrayarlos en nuestro corazón. Es un tiempo de gozo, es un tiempo de victoria. Quiero animarle que se pueda unir en alabanza, no solo con los videos que los hermanos de nuestra iglesia están subiendo con un desafío tremendo para subirlos. No se trata aquí que si le gusta a usted o que si le gusta a fulano, que si no le gusta al otro. No, aquí no estamos por darle gusto a nadie,
Porque no buscamos fans, no buscamos seguidores para nosotros. Se trata de darle nuestra alabanza, la mejor alabanza que podamos tener en nuestro corazón a nuestro Señor, al único que merece toda la gloria y toda la alabanza. Alabe al Señor, tenga un cántico nuevo en este día. Levante sus ojos, deje de lamentarse, deje de murmurar, deje de quejarse por esquemas antiguos que antes le funcionaban y que quizás ahora el Señor le está mostrando que lo que usted seguía, que lo que nosotros seguíamos, eran esquemas, eran formas, que lo que necesitamos seguir es a una persona, a Jesús. Día a día, lo que Él nos quiere enseñar. Qué difícil es para nosotros poder soltar aquello que nos daba seguridad, que nos daba cierta comodidad y entrar a una dimensión desconocida y caminar en medio de esa dimensión desconocida. Qué tremendo es. Pero qué alivio y qué valioso es entrar a una dimensión desconocida como María y los discípulos van a entrar, siguiendo a Jesús, escuchando a Jesús, obedeciendo a Jesús, caminando con Jesús. Querida iglesia, quiero animarles y queremos animarle en nombre de los pastores y el liderazgo de nuestra iglesia a seguir a Jesús, a seguir a Jesús. Hoy es un tiempo de definición. La mañana de resurrección nos inclina, nos empuja a definirnos. ¿Qué soy yo? ¿Un asistente a un templo? ¿Buscando comodidad en el mejor templo de la ciudad? ¿Qué soy yo? ¿Soy un seguidor de Jesús? ¿Alguien que ha decidido seguirlo, no importa lo que venga? Este es un tiempo de definición, iglesia. Y yo quiero animarle a usted a meditar. ¿Qué es aquello? ¿Quién es aquel que llena de su corazón de gozo? Es una persona. ¿Ha estado poniendo usted su confianza en una persona? ¿En un gobierno? ¿En un presidente, por más atractivo que quiera presentarse delante de los medios? ¿En quién confía? ¿Quién es la razón, el motivo de que usted pueda levantarse cada mañana y caminar en medio de esta tierra? ¿Quién es? ¿Es Jesús? ¿Quién es? Es un tiempo donde yo quiero invitarle a definirse. Defínase. Defínase. Sabe, cuando paulatinamente esto vaya volviendo a la normalidad, muchos han dicho, bueno, faltan muchas semanas, no importa el tiempo que sea. La iglesia debe de aprender a caminar siguiendo a Jesús, no importa las etapas que vengan. Pero cuando venga un tiempo donde la iglesia pueda congregarse de nuevo, hermanos, antes que ese tiempo llegue, defínase. ¿Es un asistente? ¿Es alguien que busca la mejor iglesia? ¿Es alguien que ha venido criticando iglesias, pastores, gobiernos locales de las iglesias? ¿Quién es usted? María, en aquel huerto, en aquel jardín, con lágrimas en sus ojos, tuvo que definirse aquella mañana cuando Jesús le dice, María, suéltame, ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, cuéntales lo que te he dicho a ti, no solo teoría, experiencia personal. ¿Quién es usted? Querida iglesia, queremos terminar este tiempo alabando al Señor. Quiero animarles que en esta semana o en las semanas que faltan podamos hacer varias cosas prácticas. Número 1, alabamos al Señor por el tiempo de las ofrendas, de los víveres que hemos estado recogiendo. Esos víveres han servido para poder hacerlo llegar a familias que están necesitadas. Quiero animarle también a conectarnos por la noche en un tiempo de oración con los videos que estamos subiendo. Quiero animar a las hermanas de Fuego Espiritual, a las mujeres de Escuela Bíblica Dominical,
a los grupos de hombres de discipulado, a los servidores de adolescentes, de jóvenes, de niños, a los maestros y a toda la iglesia, servidores, todos nosotros, que podamos unirnos a un tiempo de oración por las noches, que podamos cada día tener una palabra fresca en nuestro devocional personal. Lo único que nos puede sostener y lo único que nos puede sacar adelante en el día malo no son las redes sociales, es la palabra. Alabemos al Señor con este tiempo y que Dios les bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Que no puedo negar que
tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Llénanos de paz, Señor. En tu nombre, Jesús, así sea. Amén.